Hola, déjenme hoy ser un poco desordenado para exponer así una reflexión, porque me quiero basar en algunas preguntas y comentarios que tuvieron la amabilidad de hacerme. Había pensado solamente respondérselo individualmente a quienes hicieron las preguntas, pero tal vez la pregunta de algunos esté y sea una duda para otras personas que no la expresaron. Así que simplemente vamos a compartir esas respuestas. JS, vamos a dar las iniciales, hizo una muy buena pregunta sobre las reglas de la ética, de cómo se basaban, por qué habían sido establecidos esos principios y no otros. Mi respuesta va a ser muy simple. Es que toda norma ética, la regla de oro de una norma ética, es simplemente tratar a otros como querríamos ser tratados nosotros. Después vendrán los principios, pero básicamente la ética es no hacer daño al otro, así como no quiero que lo hagan conmigo. Y la contrapartida sería hacer el bien al otro que yo querría que hicieran conmigo. Hay algunas limitaciones en la aplicación de este principio porque podría darse el peligro de que uno se tome a sí mismo como el patrón de valor y que lo que es bueno para mí yo se lo quiera imponer a otra persona. Por eso hablé la vez pasada y lo mencioné que toda actitud de beneficencia que vaya en contra de los principios de la otra persona deja de ser una actitud de beneficencia. O sea que un beneficio, cuando es coercitivo, ya no es un beneficio. Creo que esa es mi respuesta, JS, a tu pregunta. Por cierto que podríamos hablar mucho más sobre este tema. Lo iremos retomando en próximos encuentros. Lo otro que me habían... Sí, era una pregunta que venía también con un tono crítico que lo agradezco. Es cuando hablamos sobre el peligro de transformar criterios epidemiológicos en disciplinamientos sociales o imposición de una nueva normatividad social. Este libro de Paco Maglio, a quien ya me han escuchado citar, me lo regaló el doctor Pavón y le estoy muy agradecido porque fue un reencuentro con pensamientos y con charlas que hemos tenido con Paco en otras épocas. O sea que él es el autor, digamos, de este concepto de epidemiología y disciplinamiento social. Muchos de ustedes conocen a Michel Foucault, que es un gran pensador de fines del siglo pasado, que también ha tratado este tema in extenso con el concepto de la biopolítica. Bueno, no nos salgamos un poco de la pregunta, que mi respuesta va a ser mucho más simple que las que podría dar Michel Foucault. Cuando hablamos del impacto psicosocial, en este caso de una pandemia, pero que podría estar referido a cualquier crisis, aún no sanitaria, digamos, que viva la población. En el libro de Paco, y yo ya lo anuncié la vez pasada, lo comenté, perdón, las consecuencias que tuvo la aparición del SIDA fines de la década del 80, cómo el grupo de riesgo se transformó en el grupo de culpables de la enfermedad. Entonces, en principio, la peste rosa era culpa de los homosexuales. Y les recuerdo que se los denominaba sidosos, o sea, y había salas de sidosos en algunos hospitales. Fíjense ustedes que la palabra sidosos, lo comentaba Mario, no se aplica en otras áreas de la medicina. O sea, sí, por ejemplo, en la época de los leprosos, pero uno no habla de cardiosos o de pacientes diabetosos. Pero la palabra sidosos tenía como origen en su onomatopeya, o sea, la relación con apestosos.
y tal vez también con asquerosos, ¿no? O sea que ya desde la misma denominación sidoso, ya ahí se pronunciaba una discriminación, una estigmatización. Actualmente, me refiero a dos ejemplos. Ayer tuve la oportunidad de castigarme unos minutos viendo unos noticieros. En los tres noticieros que vi, pasaban la imagen de dos personas, dos chicos, que estaban tomando un helado en las calles de Mar del Plata. Por cierto, sabemos que eso era una conducta que no se debía tener porque así lo disponían las autoridades y así era conveniente desde la salud pública. Pero la forma de presentar a estos chicos en tres noticieros era una manera francamente acusatoria, como también la del nieto que volvió de viaje y abrazó a la abuela y la mató. No sé si la mató porque la apretó mucho o porque le transmitió el COVID, pero esa persona se transformó en un enemigo público. Parecía que estuvieran hablando de Jack el Destripador, porque esa tendencia a la culpabilización está de alguna manera en el inconsciente social, en las actitudes de discriminación que todos tenemos, pero que ante una situación de emergencia y de crisis, yo creo que lo mencioné al principio, es como que reaparecen situaciones más o menos, no diría reprimidas, sino simuladas o disimuladas, que están en la emocionalidad colectiva. No necesariamente esto se aplica, como dije, a cuestiones sanitarias, porque, por ejemplo, recuerdo, porque me ha tocado muy de cerca en mi entorno personal, en la época de la guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, una persona de mi entorno estaba con el diario Herald en el tren y recibió el insulto de un grupo de personas porque llevaba el diario Herald. Y lo mismo sucedió con una famosa locutora de radio que tenía como cortina musical de su programa una canción de Frank Sinatra, I'm Singing in the Rain, que por ese hecho se había transformado en una especie de traidora a la patria y merecedora entonces del escarnio y del insulto. Es decir, lo que yo planteé en la reflexión anterior no es una invitación a la transgresión, sino simplemente el mantener el alerta de nuestra conciencia respecto de cómo se procesan y se administran nuestras emociones y las emociones colectivas. Por eso no quise decir nada en contra de los epidemiólogos, GS, sino que simplemente hice una alusión al peligro de transformar criterios de salud pública en juicios de valor o, peor aún, en culpabilización. Eso proviene de una fuerte tendencia en nuestra sociedad a la medicalización y a la psiquiatrización de ciertas conductas o ciertos factores culturales, sociales, personales, que caen dentro de categorías médicas cuando no tendrían por qué estar ahí, porque eso es transformar a la medicina en una especie de tribunal que determina desde el punto de vista moral y desde el punto de vista de qué es lo normal, lo anormal, lo sano, lo enfermo, cuando es muy discutible que muchos de esos temas estén abordados exclusivamente desde el campo médico, ¿no? La medicalización de los factores socioculturales. Recuerda, en este libro hay un ejemplo muy interesante, que es que cualquier estudiante principiante de psicología sabe cómo la prohibición de cualquier situación de conducta, de deseo, lo que hace es estimular la pulsión por ese objeto o por esa conducta. Ya en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, hace nada menos que 2000 años, el apóstol San Pablo escribía que la fuerza del pecado está en la ley que lo prohíbe. Por eso, desde el punto de vista del manejo psicosocial de esta crisis, merece que hagamos esta
autoadvertencia y de alguna manera que lo podamos compartir. O sea, cuando día a día lo que tenemos es una serie de reglamentos, de leyes que prohíben una serie de cuestiones que van a ser muy difíciles de sostener en el tiempo y que no hacen más que culpabilizar a determinados grupos humanos o a determinadas personas. O sea, debemos estar por lo menos muy alertas a esa movilización de emociones colectivas que vienen de lo más antiguo y primario de nosotros mismos. Bueno, creo que entonces, no sé si están respondidas las preguntas, sí les agradezco el interés por estos temas y que se tomen el tiempo para, estas reflexiones. Lo seguiremos en la semana próxima. Gracias.